sobre la inteligencia artificial, compañera o sustituta de la fotografía en impresión. Os voy a presentar ahora las personas que van a intervenir en esta charla, pero bueno, bien, va a ser una conversación entre una abogada especialista en Derecho de la Propiedad Intelectual, que es Mariona, que ya nos conocemos del año pasado, y un fotógrafo profesional especializado en inteligencia artificial. Y bueno, pues eso, van a hablar de la inteligencia artificial, la fotografía, los derechos de autor y las nuevas posibilidades, que es un tema que, bueno, pues que para cosas buenas y para malas también está presente todo el rato en las noticias, ¿no? Y en nuestro día a día. Como os decía, Mariona Sardá es abogada de la AFPE y Jorge Salgado es jefe de estudios en EFTI y fotógrafo profesional. Antes también os presento a Eva Casado, que es fotógrafa y presidenta de AFPE. Y bueno, pues va a decir unas pequeñas palabras, una introducción y luego comenzará la charla. Así que os pido un aplauso para ellos. Hola, buenas tardes. Estamos aquí para hacer una charla muy interesante porque contamos con nuestra abogada de la asociación. Nosotros somos la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España, que bueno, pues luchamos por los derechos de autor, por los derechos de los fotógrafos y las fotógrafas. De hecho, si hay alguien aquí que sea fotógrafo o fotógrafa, les invitamos a venir al stand, que estamos, si vais ahí a la derecha, un cartel rosa que hay. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de todo esto que nos está pasando ahora, que es la inteligencia artificial, que nos da un poco de miedo por todo lo que está sucediendo, porque no se está legislando, pero también porque estamos viendo que puede haber oportunidades, pero necesitamos que se legisle. Entonces vamos a tener una conversación muy interesante con Mariona y con Jorge Salgado, que también es asociado de la AFPE. Y bueno, pues os voy a dar paso para no robaros más tiempo, que ellos son los que van a contar algo muy interesante. Por cierto, si queréis información de la asociación, podéis visitar nuestra web afpe.pro o verfotógrafos.pro. Tenéis ahí información. Muchas gracias. Gracias, Eva. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. A mí me toca la parte un poquito más dura y más pesadita, pero antes de empezar a charlar con Jorge, me gustaría en 2 minutos haceros un breve resumen que voy a leer, porque tengo mis notas sobre la ley, que es muy reciente. Es una ley europea aprobada el 14 de junio en el Parlamento Europeo, pero que hasta el 2026 no va a ser de aplicación en todos los Estados miembros. Con lo cual es una ley que sí que está aprobada, que es una carta de intenciones, que os voy a resumir de forma muy breve, pero para que tengamos un poco el marco de lo que va a ser esta futura ley de inteligencia artificial, que todavía hoy no es de aplicación, y vamos a ver eso, los problemas que puede comportar, tanto en los derechos de autor como en el tema de derechos de imagen, como hemos visto recientemente, la noticia que salió ayer con estas niñas que están siendo fotografiadas con una aplicación que las pone desnudas o que las transforma en desnudo. Jorge tiene más idea de cómo funciona esto, pero no porque lo haya hecho, sino porque sabe cómo funciona la inteligencia artificial. Pero a día de hoy tenemos esta carta de intenciones, esta se llama The Artificial Intelligence Act, que fue aprobada, como os digo, el 14 de junio. Y un poco la idea que tiene esta ley es garantizar, que aquí es lo importante y un poco lo que también hablábamos con Jorge en varias ocasiones, que es un poco la carta a los reyes, porque será muy difícil todo lo que pretende esta ley, que es que sea transparente, que garantice los derechos de autor, un poco os lo voy a leer, ¿no? Pero que de alguna forma, una vez tengamos la ley aprobada, que ya os digo, hasta el 2026 no va a tener vigencia aquí en España, en principio, puede ser más tarde, pues hasta entonces vamos a tener un oasis que vamos a tener que ir capeando como mejor podamos. El tema de garantizar esta inteligencia artificial, lo que busca esta acta, son 5 cosas básicamente. Promover la innovación, estamos aquí en una feria que, como vemos, es innovación pura y dura, pues lo que pretende también esta ley de inteligencia artificial europea es promocionar esta innovación. Pretende también desarrollar, evidentemente, esta inteligencia artificial, pero con unos límites y con unas garantías. Pretende también, y aquí es donde entro quizá más yo como abogada, la protección de los derechos fundamentales, entre los que estaría toda la parte de derechos de imagen. Tenemos una ley en España del año 82 que regula y protege los derechos de imagen, de intimidad y de honor. Pero los derechos de propiedad intelectual, recogidos también en la Declaración Universal de Derechos del año 48, también están los derechos de propiedad intelectual como derechos humanos. Con lo cual también esta ley lo que va a pretender es proteger
esos derechos fundamentales y proteger estos derechos de propiedad intelectual. ¿Qué más pretenderá esta ley? Transparencia y seguridad. ¿Cuáles son los puntos claves? Los requisitos de transparencia lo que pretende, y digo pretende porque vamos a ver la realidad cuál va a ser, insisto, pretende que los proveedores de sistemas de inteligencia artificial proporcionen una información clara de cómo funcionan sus sistemas, vamos a ver, y los datos utilizados en esos sistemas. Es decir, datos entendidos como obras de propiedad intelectual, como fotografías, como cualquier obra protegida por la ley de propiedad intelectual que va a formar parte de estos inmensos archivos con los que trabaja los sistemas de inteligencia artificial generativa. ¿Qué más pretende? Evaluar los riesgos, es decir, definir en 5 apartados lo que va a ser altos riesgos, riesgos limitados, riesgos prohibidos, que luego también os lo voy a explicar muy brevemente, pero evaluarlos. Aquí hay una crítica muy grande por parte de todos los lobbies que han estado trabajando esta ley, que es que esta supervisión, este control, se va a poder hacer desde las mismas empresas. Van a decir las mismas empresas que van a tener los sistemas de inteligencia artificial, van a decidir ellos si están en un riesgo inaceptable o en un riesgo alto o en un riesgo limitado o en un riesgo mínimo. Es decir, al final yo me lo guiso, yo me lo como. Con lo cual aquí primer problema que vamos a ver en el futuro de cómo se va a gestionar esta supervisión, este control o esta gobernanza por parte de las autoridades nacionales competentes. Y por último, las sanciones. El que no cumpla con esta ley va a tener unas sanciones que van a ser supuestamente altísimas, como han sido las de la Ley de Protección de Datos, que se ha aplicado y se está aplicando, pero bueno, también en su justa medida. Es decir, hemos visto sanciones altísimas en grandes multinacionales y luego también grandes sanciones en pequeños empresarios que han tenido que soportar estas sanciones porque la ley lo está regulando de esta forma. A partir de ahí, lo que os decía, ¿no? La normativa señalará 4 grandes apartados. Riesgo inaceptable, es decir, aquellas inteligencias artificiales que estarán realmente prohibidas. ¿Cuáles son? Pues para poner los ejemplos, la identificación biométrica remota, los sistemas de categorización biométrica identitaria, es decir, por género, por raza, por etnia, etcétera. Los sistemas policiales predictivos, los reconocimientos de emociones, el rastreo indiscriminado de imágenes faciales y luego también de alto riesgo todo el tema de la influencia o esos sistemas que de alguna forma nos predispongan en los procesos electorales, que esto ya se vio también en América y aquí ya vamos a llegar en breve también a tenerlo por aquí. Dicho esto, tengo otras cosas más teóricas, pero empezamos un poquito la charla con la primera pregunta que le lanzo a Jorge también como práctico en el asunto, que es todo el tema de la generación de marcas de agua, ¿vale? Antes que nada, yo creo que hemos pasado por varios momentos en el tema de la inteligencia artificial. Hemos pasado de un asombro, hace nada, ni un año, a la incredulidad, ostras, ¿será posible? Luego a la aceptación, oye, pues sí, hasta aquí y vamos a tener que gestionarla, al empacho, estamos por todos lados ya inmersos en la inteligencia artificial y ahora llegamos al tema del control y por eso te planteo la pregunta del tema de la generación de marcas de agua. ¿Cómo crees que en tema de la fotografía se va a poder gestionar o se está gestionando esta nueva generación de marcas de agua? Bueno, hola a todos. A ver, el problema es que esto va muy rápido. No va tan rápido como parece. Ya ha ido rápido hace mucho, pero han empezado a sacar todas las empresas sus descubrimientos que llevaban años guardando y ahora ha salido todo de repente. Es como yo siempre digo, se ha roto la presa, empieza a salir el agua y sale a lo bestia. Ya todas las marcas sacan todo lo que tenían anterior y nos ha pillado a todos de sorpresa. A ver, el problema es que hasta hace muy poquito, cuando aparece hace 2 años las primeras aplicaciones públicas de inteligencia artificial, la inteligencia artificial trabajaba, para que lo entendamos todo, por zonas. Había una zona de una foto que la colocaba, elegía otra zona de una foto, tal. Ahora mismo estamos ya a nivel píxel, es decir, la inteligencia artificial busca píxel por píxel en diferentes fotos, con lo cual el control es muy complicado saber de dónde se ha sacado determinada información para crear una foto. Ese control solo lo pueden tener las empresas de inteligencia artificial. Ahí es donde tenemos el gran problema, es decir, el único policía posible para vigilar el delito es el que puede cometer el delito, no hay más. Es decir, el único que puede hacer de policía en este caso es el ladrón, y perdonar la comparación.
Es así, no hay otra posibilidad. Entonces entramos en una cuestión casi de confianza en los creadores de software que sean honrados y que nos expliquen de dónde salen sus imágenes. Eso yo por lo menos no tengo esperanza en ello porque es su negocio, con lo cual es muy complicado. Hay intentos, por ejemplo Google, no sé si lo sabéis, ha sacado una marca de agua exclusiva para imágenes hechas con inteligencia artificial que la propia aplicación Google en su programa de creación de imagen digital automáticamente te mete una marca de agua teóricamente en todos sus píxeles que visualmente nadie la puede ver, pero digitalmente se puede averiguar que esa imagen está hecha con inteligencia artificial. Esa marca de agua se llama Scent ID, no sé si lo conocéis, y las imágenes que hagas con el programa de Google, que no me acuerdo cómo se llamaba, lo tengo por aquí, sí, el DeepMind, perdonadme. DeepMind es el programa propio de Google, pues cuando tú creas imágenes con DeepMind, automáticamente te mete el Deep ID, el Scent ID, perdón, que es el generador de marcas de agua. Solo lo tiene Google de momento y Google intenta vendérselo a los otros creadores de software de inteligencia artificial, cosa que no se lo están comprando nadie porque no les interesa de momento eso. Entonces nos encontramos ahí en una situación complicada con lo que decía, es decir, en este caso el único policía posible es el posible ladrón. Entonces ahí... Sí, un poco en relación a lo que dices y también yéndome a lo que dice la ley, establece estos límites para el ChatGPT y para todos los sistemas de inteligencia artificial generativa, que lo que pretenden estos límites son tres grandes cosas. Uno, registrar sus modelos en la base de datos de la Unión Europea antes de comercializarlos. No sé quién va a hacerlo, pero esto es lo que pretende la ley. En segundo lugar, que tengan que cumplir unos requisitos adicionales de transparencia, que es un poco lo que os decía al principio, ¿no? Uno de los grandes rasgos de esta ley será la transparencia. Y lo que pretenden es informar explícitamente del contenido que ha sido generado por inteligencia artificial. Esto es lo que tendrán que hacer los sistemas, con lo cual volvemos a lo que decías. Y por último, que todavía lo veo más complicado, es publicar unos resúmenes detallados de los datos protegidos por derechos de autor que han sido utilizados en su desarrollo. Estas son palabras textuales de la ley. Con lo cual, un poco, la ley irá por un camino, la realidad irá por otro, pero sobre el papel es esto lo que nos está diciendo. Claro, pero yo lo comentaba antes con Mariona. A ver, esto se supone que es una ley que se aplicará a partir de 2026, si se aplica. O sea, vosotros habéis visto, igual que yo, desde el año 2022 hasta mediados de 2023, cómo ha avanzado esto. Y ¿nos imaginamos lo que será la IA en 2026? ¿Cómo pueden estar ahora saliendo leyes que regulen a partir de 2026 algo que va a cambiar absolutamente? No tiene mucho sentido, pero bueno. Bueno, avanzamos en otra pregunta. Venga, que también sí. va en relación a vuestra profesión. Lo que ya comentamos, ¿no? Que hay varios artículos también que hablan de lo que será la suplantación artística, ¿no? Es decir, que tú puedas generar por inteligencia artificial pues, autores literarios o autores de fotografía muy similares a Jorge Salgado en este caso, y que te digan, oye, si te gusta Jorge Salgado, pues todo esto de inteligencia artificial te va a gustar también porque es como lo de Jorge Salgado. Entonces, ahí al final la pregunta sería, ¿va a hacer bueno esto la piratería? Que al final identificamos quién ha sido, identificamos nuestra fotografía y sabemos que la ha utilizado pirateándola, etcétera, etcétera, porque de esa manera vamos a tener como un gran bosque de imágenes que van a ser tuyas o no vas a saber si son tuyas. Esto es el tema, te van a suplantar, ¿no? El tema artístico. Sí, sí, totalmente. A ver, el tema, lo que tú dices, es verdad. Ahora va a parecer que los piratas no eran tan malos, porque nos robaban, pero les podíamos denunciar, les pillábamos, tal. Con esto se acabó, esto no lo podemos pillar, es decir, de repente de nuestras imágenes que tienen derechos de autor y demás, van a coger partes casi de manera impune y nos van a crear imágenes con ello. Entonces nos encontramos ahí en una situación casi de impunidad total. Entonces van a pedir, y ahí la suplantación es total, es decir, no sé si los que estáis aquí sois usuarios de inteligencia artificial, yo sí. Y en la mayoría de los programas tú puedes decirle, quiero hacer esta foto en el estilo de quien sea.
y es que te lo clava. De pronto hace una foto que es igual que el estilo. Y si metes unos prompts un poquito delicados y bien curraditos y bien trabajados, la foto es que lo hace perfecto, con lo cual estás realmente suplantando la autoría, entre comillas, de ese autor. Y nos encontramos ahí. Yo le comentaba antes a Mariona que la mayoría nos encontramos en una situación muy difícil. Yo, por ejemplo, soy autor, soy creador, soy fotógrafo, creo mis imágenes, que subo a redes, que tengo mi web, la tengo en muchos sitios, pero también soy creador de imágenes por IA, que se encarga de robar imágenes de otros como yo, es decir, y también las mías. Entonces, me encuentro en una situación de atacado y atacante a la vez. Es decir, estoy, entre comillas, pirateando inconscientemente, porque yo no sé la aplicación de dónde las coge. Estoy cogiendo imágenes de fotógrafos como yo, indefensos, pero yo soy también fotógrafo indefenso al que le roban imágenes, con lo cual nos encontramos en una situación de qué hacemos. O sea, me siento mal, me siento bien, ¿qué hago? Claro. Aquí una propuesta que también leyendo doctrina y artículos al respecto se decía es que quizá si queremos proteger el que sea pirateado o robado fotografías al estilo de, con nombre y apellido del autor, quizá una solución sería proteger tu nombre, ¿vale? De esta manera, si tú tienes protegido tu nombre como marca o en el registro de la propiedad intelectual, al final tendrías una mera protección de lo que sería que alguien dijera, oye, las fotografías al estilo de Jorge Salgado las podéis encontrar aquí. Oye, no, pero Jorge Salgado soy yo. Esto es una idea, os digo que vi leyendo un poco de doctrina al respecto. Pero incluso tú puedes coger una foto de Jorge Salgado y no decirle, házmelo al estilo de Jorge Salgado. Claro, ahí... Le subes la imagen y dices, al estilo de esta foto. Claro. Entonces automáticamente te lo hace al estilo de esta foto y no estás poniendo un nombre. Siempre hay una triquiñuela para saltarte la ley. Exacto, un camino para perderte en la inmensidad de la ley, claro, básicamente. Sí. Otra de las preguntas así técnicas que te planteo, el tema este de la función remezcla rápida, que al final de alguna manera creo que puede contradecir la voluntad o el criterio artístico del autor, es decir, cuando trabajáis en fotografía decís, oye, para rellenar, hablo en mis palabras, para rellenar esto, pues cojo tal y luego te sale un churro que igual no habías ni planteado, ¿no? Con lo cual, no sé si esto también va a generar conflicto con vosotros como artistas. Claro, a ver, al fin y al cabo uno también se plantea cuánto de creador es trabajando con la inteligencia artificial. Es decir, tú le dices el prompt, si alguno no lo sabe, es la orden que tú le das a la inteligencia artificial con palabras escritas para que él cree una imagen. Ahora mismo los prompts pueden ser desde una palabra, tú dices quiero una vaca encima de una nube, o puede ser un prompt de 300 palabras en el que le dices el diafragma, la óptica que has utilizado, la cámara, el tipo de filtro, la luz, de dónde viene la luz, qué tipo de lámpara, le puedes decir absolutamente todo. Entonces ese prompt pues te condiciona la foto. Entonces se supone que tú estás creando una imagen porque tú le dices todas esas, tú decides el diafragma, la velocidad, el objetivo, decides todo, no lo tienes materialmente, pero estás pidiendo, pero la imagen la hace el programa. Con lo cual te sientes ahí que hasta qué punto tú eres autor de esas imágenes. Entonces, esa protección como que, no sé, y ¿qué pasa? Que el programa tiene mucho control sobre la imagen. Y tú hay veces, en los mismos settings de los programas, tú le puedes decir que sea más aleatorio o que sea más exacto a lo que tú le estás diciendo. De hecho, hay órdenes en los prompts que tú le puedes decir, sé loco. Y entonces, de lo que yo te diga, inventa. Y él se pone a inventar y se pone a crear. Con lo cual te puede pasar eso. Es decir, que de repente, de alguna manera, tú pierdas el control de lo que estás haciendo. Hay cosas muy graciosas, a los que estáis aquí y habéis hecho... Yo normalmente la inteligencia artificial la trabajo con un programa que se llama Midjourney, que muchos lo conoceréis. Midjourney, a veces cuando le empiezas a pedir cosas y cosas, cambia esto y cambia esto y cambia esto, hay veces que se le va la olla de una manera tremenda y es muy gracioso porque te saca un sofá en un salón.
le hayas pedido lo que le hayas pedido. Tú estás haciendo un paisaje con nubes, no sé qué, y le dices, no, más nubes, tal, tal. Llega un momento que como que se cansa y la siguiente foto que te da es un sofá en un salón, como diciendo, hasta aquí he llegado, ya no quiero seguir, ya no te hago caso. Entonces tienes que volver a empezar y empezar otra vez porque se satura. Igual que te saca un sillón, te puede sacar lo que le dé la gana. Entonces puedes perder el control de la aplicación y puedes degenerar mucho, evidentemente. Claro, yo creo que al final veremos como objeto de protección los prompts, porque forman parte de tu creación y pueden ser o deberían ser objeto de protección por la ley de propiedad intelectual. Al final, aunque la ley de propiedad intelectual en España no es exhaustiva, en el artículo 10 nos establece qué es lo que está protegido, pues al final tiene su cabida un prompt, porque estás dando unas directrices. Claro, es que fíjate, hasta los programas de inteligencia artificial, como por ejemplo Midjourney, sí que te protege los prompts. Es decir, tú tienes un programa gratuito que te puedes bajar, que tienes una serie de imágenes, y luego tienes una serie de programas de pago que tú puedes elegir. Por ejemplo, puedes elegir un pago mensual de 12 euros que te permite hacer hasta 200 imágenes al mes. Y luego tienes uno más alto de 30 euros que te permite imágenes ilimitadas, pero visibles a todo el mundo que utilice el programa. Y luego hay un programa, hay un programa de pago mucho más alto en el cual hay privacidad absoluta. ¿Para qué se hace esto? Para que tú no puedas copiar el prompt de otro y hacerte tu imagen con el mismo prompt. Es decir, si yo veo el prompt de otro fotógrafo, puedo copiarlo directamente con comando C, irme a mi programa, decirle comando V, pegar el prompt y me va a salir una imagen no igual, pero muy, muy parecida, con lo cual de alguna manera sí que el programa está ayudando a proteger ese prompt para que sea secreto y ese fotógrafo que ha creado ese prompt no se lo copie. O sea que eso sí que les interesa a ellos protegerlo, claro, pero la imagen no. La imagen no. Claro. Claro, sí, sí. Otra cosa, para ir avanzando, también es un tema que hemos hablado varias veces. El tema del desarrollo de pago de tarifas fijas es ya una realidad total, es decir, como el Spotify se pagan ya tarifas fijas para el uso. Sí, totalmente. De hecho, ya te digo, normalmente hay 3 tipos de pago. Pago la gratuita, que es muy limitada. Pago mensual por un número de imágenes al mes. Pago mensual por imágenes ilimitadas y pago mensual o anual, bueno, en todas también está la opción anual, o pago anual por imágenes ilimitadas protegidas, que no te las ve nadie. ¿Y la calidad es diferente en uno u otro? La calidad, es la misma. Es decir, no existe un pago superior porque las fotos sean de una calidad superior. No la hay. No. Es decir, ellos tienen una calidad estándar, la máxima que puedes subir y a partir de ahí puedes hacer. Al principio, por ejemplo, en Midjourney sí que había herramientas que solo podías utilizar si utilizabas la versión de pago, pero al final decidieron que no, que lo abrían porque yo creo que te engancha más. Te engancha el tener más herramientas, decir qué bueno esto lo que puedo hacer, entonces te hace pagar más, evidentemente. Y ya como pregunta última, y luego pasamos también a hablar todos o a explicar un poquito los casos que hay también sobre la mesa, demandas, tanto en Europa como en América. Pero ¿a ti qué te parece, Jorge? ¿Que va a ser compañera o sustituta? Evidentemente va a ser compañera. Es decir, la gente es muy derrotista en cuanto a esto de la inteligencia artificial. Se va a acabar la fotografía, los fotógrafos ya no vamos a tener trabajo, ya esto va a ser el fin. Yo ya llevo unos cuantos años en fotografía y lo vivimos muy crudamente con la aparición del digital. Cuando apareció el digital, antes, cuando apareció el vídeo, ya el cine iba a desaparecer, ya no se iban a hacer películas de cine, iba a ser todo vídeo y demás. Luego aparece el digital y la fotografía va a desaparecer porque ahora ya con el digital todo el mundo va a poder hacer de todo. Luego aparece Photoshop, con Photoshop ya esto se acaba, porque ya tal. Y ahora aparece la inteligencia artificial y va a ser una cosa más, es decir, va a ser una herramienta más. De hecho, no sé si habéis probado la nueva versión de Photoshop que ha salido ya, estaba en beta, pero ya ha salido hace una semana con una parte de inteligencia artificial súper útil para los que os dediquéis al retoque. Lo hace súper bien. No es un programa de creación de imágenes de inteligencia artificial, pero ayuda un montón. ¿Hay algún fotógrafo aquí?
Ana, alguno, tú, vosotros. Vale, pues para los fotógrafos esto es un... Probad, si trabajáis con cámara RAW, el revelado de RAW, en la eliminación de ruido hay una nueva tecla que pone eliminación de ruido con inteligencia artificial. O sea, probarlo. Es brutal, pero muy brutal. O sea, es una ayuda espectacular. Tarda mucho todavía en hacerlo, tarda como 10 minutos por cada foto en quitar el ruido, pero es brutal. O sea, yo me he quedado palmado. Poniéndoselo difícil, lo hace muy bien. Entonces, yo creo que es una ayuda, ha venido para quedarse, es decir, como he dicho antes, se ha roto la presa y tenemos dos opciones. O intentar pararlo con las manos, cosa que no va a ser, o buscar la manera de subirnos en el agua con una barca nadando, como se llama, porque tenemos que admitirlo. Entonces vamos a cogerlo de nuestro lado, vamos a aprovecharnos de la corriente y a ver dónde nos lleva. Yo creo que va a ser una ayuda. Lo que sí es importante es que se controlara, se regulara, es decir, esto que está pasando ahora mismo con lo de las niñas, esto y demás, es una barbaridad brutal. Entonces, eso hay que controlarlo sí o sí. Eso ya es cuestión de estos señores que se dedican a las leyes, exacto. Tienen que ocuparse. En este caso es lo que decíamos al principio, que es más un tema de que sea un delito, ¿no? Que evidentemente hay un delito de pornografía infantil detrás, pero también hay un tema de vulneración de los derechos de imagen, con lo cual no son derechos de autor, es derecho de imagen, pero igualmente la vulneración está y se tiene que regular, y esta aplicación, este sistema, esta plataforma tendría que estar ya absolutamente cerrada, y creo que hace una hora estaba abierta todavía. O sea sí, además es de acceso a todo el mundo, incluso un niño puede entrar y darse de alta en la aplicación y ponerse a trabajar. En cuanto a lo que os decía un poquito de jurisprudencia, es decir, sentencias al respecto todavía no hay, pero sí que es verdad que en Estados Unidos hace bastante poco tiempo dos autores demandaron a OpenAI, que es el creador del ChatGPT, y al gigante tecnológico Meta por infringir los derechos de autor. En un caso, por entender que los derechos materiales protegidos estaban infringidos y se habían utilizado indebidamente por parte del ChatGPT, y en otro caso también se referían a un sistema que se llama Llama, que es un modelo de lenguaje que es de la empresa de Mark Zuckerberg también, que está destinada básicamente a investigadores y académicos. Entonces, en Estados Unidos estas dos demandas están ya corriendo su curso. También es verdad que hubo en Estados Unidos también una demanda colectiva recientemente contra Google, también por entender que se había robado millones de contenidos para entrenar esta inteligencia artificial, ¿no? en el chatbot BART, que también es bastante reciente. Y luego en Europa tenemos The Getty, también muy relacionado con la fotografía, en el Alto Tribunal de Justicia de Londres, contra la empresa que se llama Stability, que también por infracción del copyright, hace ya casi un año que está en marcha esta demanda. Vamos a ver cómo se van pronunciando los jueces, tanto en Estados Unidos como en este caso como en Inglaterra, aunque no nos son de directa aplicación en España, evidentemente, pero sí que vamos a tener una idea cómo va a ser regulado por parte de los jueces antes de que esta ley sea de vigente aplicación en España. ¿Qué problema tenemos? Y más también relacionado con el tema de derechos de autor, que también es lo que nos interesa hablando contigo como autor, ¿no? El problema de prueba, ¿no? Que ya lo hemos hablado antes, pero ¿qué pasa, ¿no? Básicamente, la prueba clásica de yo soy el autor porque tengo mi copyright o porque puedo acreditar que ha salido de mi archivo informático o porque está en el registro, tengo un RAW, esto ahí no existe, ¿no? Con lo cual se diluye absolutamente el problema de la prueba para acreditar quién es el autor de esas fotografías y de esos datos que están inmersos en estos sistemas de inteligencia artificial. Y luego, dos cuestiones también muy básicas relacionadas con la ley de propiedad intelectual serían qué estamos generando, ¿no? O sea, Jorge, cuando tú estás creando esta fotografía, no estás plagiando, estás haciendo una obra derivada, no, porque no puedes identificar de dónde estás sacando ese material, lo que has explicado antes, ¿no? Con lo cual aquí, claro, la inteligencia artificial es como un ejemplo burdo, ¿no? El que se lee muchos libros y luego acaba escribiendo parecido a lo que ha leído, ¿no? Porque al final es un totum revolutum, que sí que salen cosas parecidas, pero es una inspiración, es un entrenamiento que la inteligencia artificial hace y que mezcla... Claro, pero la diferencia es que si yo me leo muchos libros, estudio mucho, claro, y luego me escribo yo mi propio libro a base de lo que he leído, es una cosa, pero esto es como si cojo frases de diferentes libros y creo un libro con frases o palabras de los otros libros, es decir, es mío, es decir, que ahí el problema de autoría
casi es personal del fotógrafo. Es decir, realmente yo hago una foto con IA y realmente la foto es mía porque he hecho un prompt y la he pensado, o la foto es del creador del programa de IA, que es el que, escuchando mis órdenes, busca trocitos de imágenes y me las va creando, o es de los creadores de las imágenes que la IA va chupando y va cogiendo de otros lados. Y cuidado, aquí hay Mariona nos ha dicho los casos de denuncias y tal, porque está claro, en el caso de Getty, por ejemplo, era muy gracioso, porque es que cuando la IA cogía trozos de fotos, había veces que el trozo que cogía de una foto era el trozo de la marca de agua que ponía Getty Imagen. Con lo cual era como, oh, es que no, nuestra no es. Oye, pone Getty Imagen, la habéis cogido de aquí. Con lo cual era muy así. Pero ahora no va en ese sentido. ¿Y qué iba a decir yo de esto? No, relacionado con esto también que decía... Dime. Sí. Sí, no, que estaba diciendo... Bueno, iba a decir algo del derecho de imagen, pero se me ha ido. Bueno, pues relacionado un poco con lo que dices, claro, el artículo 17 de la Ley de Propiedad Intelectual sí que dice, oye, el autor es el que puede ejercer de forma exclusiva sus derechos. Entonces, claro, otra vez, la Carta a los Reyes, que también establece la ley, que las empresas que tendrán que pedir autorización, evidentemente no lo van a hacer, evidentemente no lo han hecho, y a este punto ya tenemos tal inmensidad de obras metidas en el sistema que no se han pedido los consentimientos, pero realmente en puridad y cumpliendo con la ley tendríamos que tener el consentimiento de cada uno de los autores. ¿Qué también están pensando? Oye, pues vamos a crear una lista en la que los autores digan, oye, yo no quiero estar en la inteligencia artificial, yo como autor no quiero que otra entelequia que no se va a poder cumplir, porque al final van a ser unas listas que, bueno, van a quedar ahí. Pero sí, pero ya me he acordado lo que quería decir. Dime. A ver, el tema es que siempre estamos pensando eso, en Getty y tal, pero es que... ¿cuántos de vosotros tenéis Instagram? Todos, ¿no? Prácticamente todos. No sé si os habéis leído las normas que firmáis en Instagram, y ahí hay un párrafo que dice que todas vuestras imágenes las cedéis a Instagram, y que Instagram puede cederlas a terceros total o parcialmente para cualquier utilización. Sí. Ya está. Todas las imágenes que están en Instagram, todas habéis dado permiso para que se utilicen en IA en cualquier sitio. Y no digo Instagram, digo Facebook, todo el grupo Meta, todo lo que tenéis en Meta, habéis cedido las imágenes con vuestro consentimiento porque habéis dicho acepto las normas, con lo cual ahí no se puede hacer nada. Otra cosa es Getty, que es una empresa que se dedica a vender imágenes y que le roba. Pero simplemente con el archivo de Instagram, las empresas de IA ya tienen archivo suficiente para hacer lo que quieran con ello. ¿Vale? Lo digo para que... Es que yo no he dado permiso, a lo que tú dices. Yo no quiero que mis fotos se utilicen para IA. Vale, quítate el Instagram de momento. De momento quítalo, porque de hecho si no aceptas las normas no te deja funcionar. Entonces quita el Instagram, quita el Facebook, quita tal, porque esa es la gran trampa. Es decir, ¿de dónde gana dinero Instagram aparte de la publicidad? De venderle fotos a las empresas de IA. De venderle vuestras fotos. De eso se han nutrido, se nutren de ahí. Sí. ¿Vale? Yo no sé si queréis, porque veo mucha gente, igual tenéis también preguntas vosotros y podemos ampliar la charla con vosotros. No sé qué hora es, Eva, pero podemos ampliarlo, ¿no? Hay preguntas. Sí, yo creo que sí que podemos hacer preguntas. Sí. Si podéis decir vuestro nombre y la pregunta, por favor, y aquí, si os fotógrafos, pues lo comentáis. ¿Qué tal? Yo soy Bruno, soy diseñador. Y quería profundizar un poco más en el detalle de cómo, o sea, porque me parece un poco difuso entender cuándo es inspiración y cuándo es plagio. Porque al final, si yo me gusta tu estilo de fotografía y voy al mismo sitio con una cámara igual y hago una fotografía con tu estilo, podría ser un plagio. O si leo 100 libros y escupo uno, al final no estoy utilizando frases, o sea, en realidad sí estoy utilizando las mismas palabras colocadas de otra forma, que es que lo que hace la inteligencia artificial con los píxeles. O sea, cuando coges un trozo de imagen, sí es un plagio evidente, pero si se inspira o se entrena la inteligencia artificial con un montón de imágenes y te genera una nueva, o sea, de la nada nadie generamos nada, o sea, todos generamos a través de lo que percibimos. La inteligencia artificial la entiendo como algo así, es decir, entrenarla no me parecería hasta un punto plagio, pero me gustaría que hicieras hincapié en dónde está la línea que
que separa el me leo 100 libros, me inspiro y escribo uno, o copio y pego? O sea, ¿dónde está la ilegalidad en realidad o la inmoralidad también de ese trabajo? Porque es lo que hacemos todos. Nadie creamos nada desde cero. A ver, la pregunta, porque me miras a mí, me la estás haciendo a mí. Yo creo que Bueno. para ella es la que puede definir dónde está el plagio, porque es una cuestión jurídica. Es decir, yo creo que es así. Lo que pasa es que justamente lo que estás preguntando en la ley no está descrito como tal, sino que sí que está reconocido en la doctrina de que inspirarte y hacer a la manera de se puede hacer perfectamente. Entonces, si esto lo trasladamos a la inteligencia artificial, es un poco lo que decíamos. Entonces, ya no es que me leo 4 libros o 5, sino que estoy trabajando con 4 millones de imágenes y estoy trabajando o está trabajando una máquina, no yo. Ahí hay dudas todavía de dónde estará el límite. Son esas fronteras súper difusas que yo siempre digo, el derecho no es blanco y negro, es gris, y en esos grises estamos. O sea, que no te puedo dar una respuesta ni segura ni clara, pero ya me entiendes. Es decir, si lo trasladamos a la inteligencia artificial, yo creo que estaríamos, bueno, a que se tiene que regular, a que tiene que haber un consentimiento, que no habrá, pero que tiene que haber una información y que tiene que ser lo máximo transparente posible, ¿vale? Pero sí que es verdad que justamente es esto, una Claro. inspiración. Sí. Sí, pero fíjate que en la fotografía tradicional, no hablo de la IA, surgen estos casos, y Mariana te puede decir, es decir, de repente un fabricante ha hecho un anuncio igual que el del otro, y de pronto hay una denuncia y hay un juicio, y es muy complicado demostrar si es plagio o se ha inspirado, o es que el otro se había inspirado también a su vez en otro, que no sé qué. O sea, eso es muy habitual. Imagínate en la inteligencia artificial. De hecho, yo creo que en eso se escudan las empresas de IA, en tener un vacío legal ahí, que esto es jauja. Ahí pueden hacerlo, porque pueden decir, no, esto es inspiración, esto es la culpa del usuario que ha puesto este prompt y yo he puesto esto. Claro. Yo solo soy un programa. Hostia. Claro, fíjate también en el mundo de la moda lo que es la tendencia, se copian continuamente y no hay sentencias tampoco que digan que Zara copia a Versace, porque se entiende que es una tendencia. Es el azul con una raja aquí, al final el tema plagio aquí en España es difícil de acreditar y hay jurisprudencia, evidentemente, pero en casos muy claros de literatura, de obra artística en la que se ve muy claro. Si no, estamos en los grises oscuros. Vale, y sí, ahora que mencionas lo de Sara, es verdad que Sara ha hecho también plagios flagrantes a diseñadores que a lo mejor no tenían registrados sus diseños, y hay varios casos de esos, pero también quería consultar si hay algún, porque sé que, por ejemplo, hay personas trabajando en inteligencias artificiales para contrarrestar los problemas que vienen, por ejemplo, de detección de cuando Claro. es una inteligencia artificial la que hace un vídeo. Sí. Porque otra inteligencia artificial detecta la respiración, el color de la piel, etcétera, para saber si es verdadero un actor o es falso. En fotografía hay algo así para, con propia inteligencia artificial, contrarrestar los problemas que tengo, que mencionabas los de Google antes. Ahí. Sí que lo hay, pero no lo sacan al público. Pero lo hay, sí que lo hay. Yo he hablado con ingenieros que se dedican a esto y dicen, sí, hace tiempo que lo hay, pero es así. Pero es que es muy gracioso. Yo, por ejemplo, te comento una cosa que es como muy popular. El chat GPT, por ejemplo, mis hijos lo utilizaban para trabajos de la universidad, y de pronto lo hace y digo, tío, pero te van a pillar porque ya hay un programa que localiza si está sacado de la inteligencia artificial. Y mi hijo me dice, ya, pero es que ya hay un programa que te revisa el texto y te lo hace que el otro no descubra que está hecho con inteligencia artificial. Es como Es un bucle. Es un bucle de uno hace que esto no parezca, pero entonces es una locura. Y eso en fotografía pasa igual. Es decir, lo de entrar a nivel píxel lo han hecho las empresas precisamente para que no se pueda localizar una zona y tú no puedes demostrar, no, es que este píxel lo has cogido de esta foto y de otras millones de fotos. Ten en cuenta que el último dato que tengo yo me parece que eran unos 195 millones de fotos al día se suben a Instagram. Al día. ¿Vale? Imaginaros las imágenes que hay. O sea, es una barbaridad. Infinitas. Entonces, cojo un píxel de aquí, demuéstrame que es mi píxel y no es el de él. Es que no, estamos en un mundo que no. Entonces, yo soy de la opinión de que tenemos que buscar la manera de amoldarnos a lo que hay, porque es lo que hay. O sea, ya buscar la manera más cordial de llevarnos bien con las empresas de IA, digo como sociedad,
y hacerlos que sean un poco éticos ellos y que de alguna manera todos nos llevemos bien, porque es que si no, ir contra ellos creo que es imposible ahora mismo. No sé. Gracias. ¿Hay alguna ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Mi nombre es José. Yo llevo años ya siguiendo este tema y yo cada vez me sorprendo más. O sea, llega al punto de que te pones delante de la pantalla y no sabes si lo que se está generando es de verdad o te lo crees o no te lo crees. Yo creo, voy a hacer una pregunta a la abogada. Hay varias páginas ya en las que cargas imágenes de un autor, por ejemplo tuyas, Jorge, y se copia tu estilo al 100%. O sea, yo cojo un autor, yo hice hace poco una prueba con cuadros de Velázquez, unas imágenes mías malísimas, y le dije, cópiame este estilo. Y me generó cosas que yo me quedé impresionado. ¿Hasta qué punto esas páginas se pueden legislar? O sea, puede haber una normativa, sobre todo todas no están en Europa, o casi todas no están en Europa, se puede legislar para proteger al autor. El que un autor tiene una trayectoria, un estilo muy marcado y cada uno tenemos nuestros autores preferidos y es tan sencillo como eso, como subir una serie de imágenes y con tus imágenes súper mediocres copiarlas. Aquí el truco está en lo que os decía del control y la transparencia. Si llegamos a que esta ley se pueda aplicar con este control y transparencia y con esta información de que cuando tú digas de estilo de Jorge Salgado, él sepa que se está utilizando su obra, y vuelvo a decir, esto es difícil, pero tendría que ser así, entonces tendremos una protección del autor y este sistema de inteligencia artificial generativa informará, será transparente y lo que surja de ahí el autor lo sabrá. ¿Que quiere estar, que no quiere estar? Ahí es el tema. Por ejemplo, en Velázquez tenemos otro aspecto, que es que toda la obra que está en dominio público, ahí sí que es libre y se puede utilizar. Con lo cual, el autor que esté en dominio público, ahí se podrán hacer virguerías también, porque con Velázquez podemos hacer lo que queramos. Y tenemos vía libre, incluso hacer negocio, y los derechos de reproducción son ya para todos y para siempre. Pero los autores que están vivos o cuyos derechos están todavía vigentes, ahí tendría que haber esta transparencia y ese control. No te puedo decir más, sino que será regular, en este caso, si hay un problema de que haya un autor que se haya visto perjudicado y pueda ir a los tribunales, será ver caso a caso y que el juez entienda que se aplique la ley de propiedad intelectual, en qué términos y a ver qué resolución hay. Hasta que no llegamos a este punto, la teoría nos la sabemos perfectamente, la práctica ya será más difícil de ver. Claro, pero fíjate que en este caso, incluso antes de la IA, de que apareciera públicamente la IA, ya se han dado casos así. Si hay algunos fotógrafos aquí, o tú, por ejemplo, no hace mucho se puso de moda un filtro que se utilizaba habitualmente en Lightroom, etcétera, etcétera, que era el filtro Dragan. No sé si os acordáis del Dragan. Dragan puso una denuncia porque él no dio permiso para que hicieran. Él hacía un estilo de retrato muy contrastado, con humos muy bestias y demás. Y entonces empezaron a sacar la gente filtros Dragan, ¿vale? Y era un filtro de Instagram, de Lightroom, que te hacía un revelado fotográfico parecido al que hacía este señor. Pues es que esto es lo mismo, es decir, yo quiero en vez de decir estilo Velázquez, imagínate que está prohibido estilo Velázquez, pues, o estilo que más cercano, por ejemplo, Van Gogh. Imagínate que Van Gogh no puedes hacer todavía reproducciones. Tú pones estilo impresionista francés y estás haciendo lo mismo. No sé si... Y al final, yo creo que durante años no hemos sido conscientes de lo que estaba pasando con nuestras imágenes. Yo me di cuenta que todos los profesionales en los metadatos ponemos nuestros nombres, nuestros datos, y cuando subíamos a plataformas esos datos desaparecían. Y yo empecé a pensar cómo puedo demostrar yo que esta imagen es mía, que aparece en otra plataforma o aparece alguien que la ha usado sin permiso. Y claro, ahora vamos viendo el resultado de todos esos años que, sabiéndolo o no, hemos cedido nuestros derechos a esas plataformas. Y al final, yo creo que no sería tan difícil
Si se hace una trazabilidad de un filete de vaca, ¿por qué no se puede hacer la trazabilidad de un archivo en el que tú has subido a una red, el autor eres tú, y cuando aparezca una parte de tu imagen en X imagen, apareces tú? O sea, los metadatos... Claro, pero seguir la trazabilidad de un píxel es un poquito más complicado. El de una imagen se puede seguir sin problema, pero la de un píxel o la de un grupo de 8 píxeles, ¿tú puedes seguir la trazabilidad? No. Y Jorge, ¿tú crees que siempre la inteligencia artificial va a utilizar imágenes o que va a ser capaz de aprender, o sea, ya de dar un siguiente paso y haber aprendido de todo lo que hay, por ejemplo, de un estilo de retrato? No lo creo, estoy seguro. No es que lo crea, es que estoy completamente seguro. Pero no está lejos, ¿eh? De hecho, ya está. Otra cosa es que nos lo saquen ya, pero eso ya está. O sea, no lo dudes. O sea, no va a necesitar, está aprendiendo tanto que no va a necesitar imágenes. En serio, vamos a pasar un periodo de 10 años con esto, dentro de 10 años no necesitará imágenes. Tú le dirás y él ha aprendido lo que es una vaca, lo que es un prado, lo que es una nube, lo que es y te lo hace. Él tiene los píxeles, tiene los colores y te lo va a hacer sin problema. Y tiene miles y miles de millones de imágenes que ha estado aprendiendo. ¿Cómo es eso? Ya está. Vale, muchas gracias. Sí, soy Nelson Narváez y me dedico al diseño. Quería preguntar, con esto de la inteligencia artificial, yo pienso que es como si fuese un niño de unos 10 o 12 años, por ejemplo, y entonces el padre o la madre le lleva a ver una exposición de cuadros y de tal, y entonces a él le gusta, no sé, Van Gogh, por ejemplo, y entonces dice, me gusta cómo pinta él, y dice, ¿cómo lo hace? Entonces dice, toma un pincel y no hace toques largos, sino cortos y de tal, o sea, le gusta y empieza a aprender a seguir su técnica y de tal. Y lo mismo puede ver muchos artistas y coger solamente uno o varios. Entonces está aprendiendo y en algún momento él va a pintar con un estilo, al principio tal vez va a copiar directamente o va a intentar copiarlo y luego va a sacar su estilo, pero al final va a coger un poquito de un pintor, otro poquito del otro y en algún momento va a coger su propio estilo, pero pienso que sería lo mismo que están haciendo estas inteligencias artificiales, porque es una inteligencia que aprende desde cero, como si fuese un niño pequeño y de tal. Sí, pero a ver, una cosa yo creo es aprender la técnica, que todos lo hemos hecho. Es decir, yo soy profesor, me dedico a enseñar y demás, y yo recomiendo a mis alumnos al principio, sobre todo, o sea, copia, pero no copia literalmente. A ver si eres capaz de hacer la luz de Velázquez, a ver si eres capaz de imitar esta foto. Como técnica de aprendizaje es perfecto y vas aprendiendo y en la escuela de pintura tienes... Gracias. Ya nos echan. Gracias. Gracias. Eso, que es una técnica de aprendizaje y eso está muy bien, ¿de acuerdo? Y nadie, en el mundo del arte, yo soy de la opinión de que nadie inventa nada. Es decir, cada uno hacemos obras en base a lo que hemos bebido anteriormente, de referencias de autores, de libros, de películas que has visto y creas tu estilo. Evidentemente la IA hace eso. Lo que pasa es que no hace eso, es decir, no, de momento no aprende y luego genera, que lo hará, sino que coge trozos, es lo que estamos haciendo. Es decir, no hago una pincelada como la de Van Gogh, cojo la pincelada de Van Gogh y la pongo en un cuadro, no es lo mismo. Cojo el trocito de cuadro de Velázquez y lo pongo aquí. No es lo mismo que decir, voy a hacer igual que Velázquez hacía. No, de momento no hace eso. Entonces, ahí está el problema. Es decir, no se está inspirando, está copiando. De hecho, está robando directamente. Es así. Una pregunta última más. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Por aquí? Vale, yo tengo una pregunta de Miguel Pereira, que es asociado de la FP, y va para Mariona. ¿Qué jurisdicción se aplica cuando hay conflictos con el uso de herramientas de IA?
¿La del país de residencia de las partes o el país de la herramienta? En principio, en aplicación de la ley de propiedad intelectual, se aplicaría el país donde se ha cometido la infracción. ¿Vale? Yo creo que lo contesto, ¿no? Porque decía las dos opciones, es el país donde se ha cometido la infracción. Es lo que nos dice la ley de propiedad intelectual. No sé si hay alguna pregunta más, algo que queráis comentar. Bueno, yo quiero daros las gracias por estar aquí para dar esta charla a la FP, en CEPRIN para la FP y que espero veros pronto. Muy bien, yo quería acabar con una... Sí, por supuesto. Con una frase un poco naif que el otro día leyendo a un súper especialista que se llama Ramón López de Mantarás, que es profesor del CSIC y director del Instituto de Investigación de Inteligencia Artificial. Me parece que es un poco naif, pero va un poco en relación con lo que hemos comentado ahora último. Dice, hasta el momento no tenemos nada que merezca el calificativo de inteligente en la inteligencia artificial. Solo tiene habilidades sin comprensión, sin sentido común y sin capacidad de improvisación. Con lo cual es un poco un brote verde en cuanto a que de momento se tiene que basar en lo que hay. Sí, de momento es una máquina de copiar, nada más. Bueno, esa era para acabar quería hacer este colofón un poco naif, como digo. Bueno. Pues muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima charla el próximo mes, que tendremos masterclass online. Gracias.